Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar lo que es el estudio que hemos estado haciendo acerca del libro, la carta a los Hebreos. Hoy nos toca el mismo capítulo 11, pero desde el verso 13 en adelante. Hoy hablaremos de la esperanza celestial. Recordemos que en el estudio anterior hablábamos de la fidelidad de Abraham, cómo Abraham dejó todo sin saber para dónde iba y tuvo esa fe en Dios. Y no solamente Abraham, sino también otros hermanos que tuvieron esa fe tan grande. La misma o hasta más que tenemos que tener usted y yo hoy. La esperanza celestial, ese es el título que le hemos dado. Dice el 11:13 de aquí, de los Hebreos, dice, conforme a la fe, murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Vemos aquí cómo, ¿verdad? Dice que por la fe de Abraham, cuando fue, que conforme a la fe, murieron todo esto sin haber recibido lo prometido. Ya decíamos que todos estos hermanos, ellos actuaron por fe. Usted y yo no vemos a Cristo, pero tenemos fe en Él, tenemos fe en Dios y sabemos que así como dice el libro de los Hechos, que ese Jesús que se fue, así vendrá por nosotros. Entonces, realmente, el verso 13 del capítulo 11 aquí de Hebreo, que estamos leyendo, dice, todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios le había prometido. O sea, ellos inventaron un sinnúmero de hermanos que habían muerto sin recibir las cosas que Él había prometido. Tal como nosotros hoy vemos personas que tuvieron mucha fe, repetimos, ¿verdad? Y ellos no recibieron. Entonces, las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como extranjeros. Entonces, realmente, muchos de ellos no recibieron, pero la vieron desde lejos. ¿Sí? Y ellos sabían que estaban de paso como peregrinos, como debe entender el cristiano hoy en día, que estamos en este mundo, no somos de este mundo, estamos en la tierra y todo es pasajero. Si vemos a Génesis 23:4, mire lo que encontramos. Acompáñeme a Génesis 23:4, mire cómo dice. Voy a leerlo desde el 3 para entenderlo mejor. Y se levantó Abraham delante de su muerta. O sea, Sara había muerto, ¿verdad? Y habló a los hijos de Ec, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. Así se sentían ellos, extranjeros, estaban de paso como los extranjeros. Podemos ver al Salmo 39:12. Vamos a leer Salmo 39:12. Si usted me acompaña, por favor, vamos a ver. Acompáñeme, Salmo 39:12, que dice de esta manera. Dice, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calle ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Eso decía David. Entonces, realmente nosotros como forasteros, como estamos de paso, debemos de portarnos bien y a la vez tener esa fe como tuvieron estos patriarcas. Dice aquí que ellos murieron en fe
sin haber recibido las promesas. Estas palabras forman una exhortación a nosotros los creyentes, ¿oye?, de que vacilamos en nuestra fe. Así como los hebreos vacilaban en su fe, muchos de ellos, así hoy en día muchos de nosotros vacilamos en la fe. Los héroes de los versos 4 al 12 permanecieron firmes en su fe. Lo que leímos en días anteriores, los héroes de los versos 4 al 12, permanecieron firmes en su fe, muriendo sin haber visto el pleno cumplimiento de la promesa. Ahora, extranjeros y peregrinos, por fe anhelaban una patria celestial, como dice el verso 16 de aquí del 11, que dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Entonces, por fe ellos anhelaban una patria celestial, causando que reconocieron que el destino eterno de ellos no era terrenal ni temporal. Ellos entendieron que su ciudadanía eterna permanecía en el cielo, no en la tierra. Sus vidas aquí en la tierra era un peregrinaje que lo llevaría al cielo. La vida de un cristiano debemos de entender que no es aquí. Si aquí vivimos temporal, pero realmente si obedecemos a Dios, nuestra ciudadanía está en el cielo. Dice el verso 14 del 11, dice, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Cómo así? O queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio. Dice el verso 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si ellos estuvieran pensando en su ciudadanía y estuvieran hablando de eso, pues entonces ellos habían vuelto, ¿verdad? Entonces, y que ellos no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Dice el verso 16, aquí del capítulo 11, la esperanza celestial, pero anhelaban una mejor, o sea, ellos estaban anhelando una mejor patria. Dice, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Entonces, lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios le ha preparado una ciudad y no tienen vergüenza de que le llamen su Dios. Podemos ver a Éxodo 3, 6 y 15, Filipenses 3, 20, Hebreos 13, 14. Mire, terminando, aunque solo recibieron una parte de lo que Dios le había prometido, estos antiguos mantuvieron su fe en Dios. Ellos mantuvieron su fe en Dios. Entonces, y ellos creían en que Dios haría lo que había dicho. Debido a su íntima relación con Él, no se sentían a gusto en el mundo que les rodeaba. Buscaban algo mejor y a causa de sus anhelos, Dios les reconoció como su pueblo. ¿Usted está conforme como cristiano con este mundo? ¿Cómo está? ¿Estoy yo conforme? ¿Verdad que no? ¿Qué anhelamos? Que Cristo venga. ¿Para qué? Para irnos con Él. Ahora, para irse con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer su palabra. Estamos usted y yo obedeciendo la palabra del Señor para tener claramente claro de que cuando Él venga nos iremos con Él. ¿Anhelamos la celestial o estamos anhelando esta que estamos viviendo? Yo no anhelo esta, yo quiero otra, yo quiero la celestial, pero estoy yo obedeciendo a Dios. Y esto cada día más lo que me hace es pensar en que debo de apartarme de lo terrenal y acercarme más a lo celestial. Cometemos muchos errores, mucha falta, pero tenemos a un Cristo a la derecha del Padre que está intercediendo por nosotros. Ahora, porque Él interceda, no cometamos tanto pecado o debemos no cometer pecado y obedecer a Dios en su palabra. Fácil, no es fácil, ¿verdad? Pero también tenemos que ponerle nuestra parte, realmente. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, para entonces venir con lo que es la fe de los patriarcas. No, vamos a hablar de la fe de los patriarcas. ¿Qué fe tenían ellos?
y qué fe tenemos nosotros en el día de hoy. Gracias por su sintonía. Recuerde que lo que hemos leído es la Biblia. Usted tiene su palabra ahí. Estuvimos hablando de la esperanza celestial. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.